Bien, aquí con los mensajes que se van a presentar por parte de la clase de homilítica expositiva. La primera de ellas va a ser nuestra hermana Raquel Ríos, luego va a continuar nuestro hermano Daniel Flores y finalmente nuestro hermano Víctor Miranda. Ellos son estudiantes del bachillerato y que en este presente año 2021 están concluyendo satisfactoriamente el curso de homilítica expositiva. Vamos a dar lugar entonces para que nuestra hermana Raquel Ríos pueda empezar. Adelante, hermana. Bien, pastor, buenas noches. Eh, Hermanos, buenas noches también. Voy a dar mi exposición sobre el tema Dios está obrando en medio de las dificultades. El propósito del sermón es reconocer y aceptar la obra de Dios en nuestras vidas, porque Dios está listo para ayudarnos. El título, la dificultad nos lleva a la madurez espiritual. Entonces, veamos la introducción. Voy a narrar el caso de la hermana Nelly. La hermana Nelly estuvo pasando por momentos difíciles porque ella repentinamente tuvo malestares y llegó a operarse, que solamente era la operación, su eh, ¿qué le digo? El tratamiento que tenía que tener, porque era operada del apéndice. Entonces, hermanos, esta hermanita estaba recuperándose casi al mes, se ha infectado del COVID. Entonces, y ella estaba pensando de lo que ya estaba ahí recuperándose, vino de nuevo a enfermarse. Y usted sabe cómo era esta enfermedad, ¿no? Tenía que estar ahí, hacer el tratamiento, 15 días en cama y con todo el malestar, aunque su malestar era medio rara, que no era un malestar como de costumbre que es el COVID. Entonces, pero ha llegado a restablecerse. Pero para la sorpresa de ella y de todos nosotros, esta hermanita sufrió un accidente. Pero gracias a Dios que no era un accidente tan delicado que se puede decir o severo, pero sí tenía un accidente que se ha afectado su parte física. Y la hermana decía, el Señor sabe, hermana, el Señor sabe por qué estoy pasando todas esas dificultades. Y entonces en realidad es así, que el Señor, Dios va obrando en medio de todo esto. Y la oración, Padre, nos acercamos a tu presencia para agradecerte por este tiempo de enseñanza. Ahora te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, aceptarla en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el primer punto que estoy tomando es sobre la soberanía de Dios en momentos difíciles. Entonces podemos ver ahí, como dice en Jeremías 27:5. Estoy tomando ese pasaje de Jeremías y voy a leer un momentito. 27:5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. Con mi gran poder y con mi brazo extendido la di a quien yo quise. Entonces vemos ahí la soberanía de Dios que está en todo ámbito, en todo, en todas las áreas está la soberanía. Entonces, ¿por qué estoy tomando este punto sobre la soberanía de Dios? Porque como nuestro texto bíblico que es en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, estos son los que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos
como el Señor hace muchas cosas como Él quiere y, y vemos en este momento de las dificultades como Dios va obrando y que Él permite que el creyente, como dice en Romanos 8, los que aman a Dios, un creyente verdadero, entonces eh, tiene que atravesar dificultades. No es porque de repente en algunas veces la gente impía pueda decir como siendo creyente, ese creyente es hijo de Dios, como Dios no le ayuda, ¿no? Entonces podemos escuchar, percibir, que podían comentar así. Yo recuerdo también esto, el pastor que se tuvo antes en la iglesia hace años, también llegó a enfermar, tuvo esto, le agarró un derrame, pero él estaba tiempos postrado y yo escuchaba que decía, pero ¿cómo él es pastor? ¿Cómo? Y entonces la gente puede hablar así, pero no se dan cuenta que somos humanos, somos personas. Yo como siempre digo, tenemos que atravesar por el pecado, por la naturaleza pecaminosa que hay. Tenemos que atravesar dificultades. Y eso también podemos ver en Job 1:12. Voy a leer rapidito que dice Job. Job 1:12. Eh, Aquí habla, dijo Jehová a Satanás, que aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y el 1:1 dice, ¿cómo era Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job era ese tipo de persona, pero, pero como él tuvo que pasar por esa dificultad tan grande, y verdad como él sufrió, y vemos después qué mal tuvo, cuál fue sus pérdidas que él tuvo. Pero a pesar de eso, dice que Job cómo reaccionó bien, reaccionó con pensándole bien que eso es lo que es la voluntad de Dios que él tiene que atravesar. Y entonces, y vemos esa actitud de un cristiano que tenemos que reflejar, aunque esa parte de la actitud de cómo debemos reflejar no viene de uno mismo. Entonces es ahí donde podemos ver en Santiago cuando dice que no debemos dejarnos, en otras palabras, dejarnos llevar por las dificultades adversamente. Entonces, podemos ver en Santiago de qué forma, de qué manera podemos tener que sobrellevar esa dificultad. Entonces vamos a ver cómo dice aquí Santiago, y que Santiago habla muy claro y tajante, ¿no? Y es bien práctico. Son temas del vivir cotidiano. Cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Entonces, lo que el cristiano debe caracterizarse es cuando atraviesa las dificultades, que debe, como dice aquí este pasaje, que debemos, dice ahí, tener sumo gozo, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Es difícil será pensar nomás, ¿cómo voy a estar riendo, contento cuando tengo pruebas, ¿no? Pero así nomás podemos pensar de esa forma, pero si somos hijos de Dios, como dice en Gálatas también, que debemos reflejar
el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y uno de los frutos es el gozo. Entonces, eso es una obra que Dios mismo va haciendo en la vida del creyente. Entonces, hermanos, el gozo debe ser tan puntual en ese momento de dificultad. También tenemos que recibirlo, como dicen en 1 Tesalonicenses 5:18, que debemos dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Entonces vemos eso también, que tenemos que decirle gracias, al ser agradecidos en todo. Entonces en la dificultad, cuando nos va bien, tenemos que agradecerlo. También cuando estamos pasando por dificultad, también tenemos que agradecerlo. Cuando estamos en abundancia, en escasez, entonces tenemos que ser agradecidos en todos. Igual, también vemos, hablando siempre de Job, también cómo vemos que Dios permitió ser probado su fe. Esa prueba le llevó para ver hasta dónde va su fe. Cuánto amaba a Dios y cuánto temía a Dios de corazón. Entonces vemos, hermanos, en todo eso la soberanía de Dios en momentos tan difíciles, pero también el punto 2 es que Dios está obrando en la vida del creyente. Entonces, como Él va obrando en la vida creyente por lo interior, entonces Él va trabajando justamente en esa fe y en la confianza plena que tengamos en Él, en esa fe, en esa confianza plena que Dios es tan bueno, como dice en Salmo 105, que Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, porque ese Dios es bueno, es moralmente perfecto y gloriosamente generoso con todos sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender con todas estas pruebas, dificultades que puede venir al creyente y que tenemos que pasarlo? Dios muestra que Dios muestra su ayuda en medio de la dificultad. También tenemos que ver cómo va a mostrar su ayuda. Dios va a estar a nuestro lado, así como el ejemplo, como en Daniel 5:25, donde estaba Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. En un tiempo tan difícil para ellos, en una circunstancia muy fuerte para ellos, ¿no? Que tenían que atravesar. Pero ahí estaba justamente la presencia de Dios. ¿Ve? Entonces, Dios está a nuestro lado. ¿Y qué más? Entonces, a través de eso, de esta dificultad, Dios también va a ser glorificado por toda la situación que pueda pasar. Entonces, seguimos con el punto 2, que Dios tiene su propósito en las pruebas. Si podemos regresar de nuevo a Santiago, entonces podemos ver del 1 al 4, que dice, del 2 al 4 voy a leer, hermanos míos, por ahí inicio ya leí, pero de nuevamente, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando sales en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está, hermanos. Entonces, Dios quiere ir desarrollando, hoy hemos hablado sobre la fe, ahora sobre la paciencia. A veces en este momento de dificultad, lo que más nos falta es la paciencia, y no podemos soportar mucho tiempo, estar en la cama capaz, o con el dolor, o con la tragedia, o con toda pérdida que podemos estar pasando. Y es ahí donde el Señor quiere obrar con nuestra paciencia, quiere ver si estamos soportando, hasta dónde soportamos. Y entonces eso va a llevar a la madurez, como dice acá, a ser perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, podemos ser creyentes después de pasar la prueba, cabales. ¿Qué tipo de creyentes? Cabales. Y eso nos va a llevar a reflejar
a Cristo en nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida vamos a poder reflejar eh, a Cristo, pero cuando esa dificultad hayamos pasado y hemos podido eh, aprender muchas cosas y nuestra vida espiritual va a ir, va a ir creciendo cada día más. Entonces Dios se va manifestando a través de eso se va manifestando en nuestra vida. Al final, para que Él pueda hacer su obra perfecta y para que nosotros seamos como Cristo, hermanos. Entonces, este Romanos 8:28 nos ayuda bastante para entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Él quiere ir trabajando en lo interior de cada hijo de Dios, de cada creyente. Entonces, tenemos que entender que ese momento no es agradable. Pasar por ese tiempo no es agradable, pero que después va a dar su fruto. Un fruto ya todo lo contrario. Entonces, esa situación ya no va a ser así como en el inicio, sino al final ya vamos a estar capaces de poder enfrentar otra dificultad. Pero como cuando ya hemos sido tocados por el Señor, cambiados, moldeados, y Dios se va a glorificar en esa vida. Entonces, sabemos que el verdadero creyente que ama a Dios tiene que reconocer la soberanía de Dios y aceptarla en su vida. Que en tiempo de dificultades debe estar el gozo permanente en la vida del creyente. Que Dios está a nuestro lado para ayudarnos y que Dios quiere ir probando nuestra fe y que tengamos confianza plena en Dios a través de la búsqueda en oración y meditación de su palabra. Las dificultades es para nuestro bien, nos lleva para la perfección, la madurez y ser cabales como Cristo. Entonces, eso es lo que podemos aprender en Romanos 8:28 y que Dios nos ayude, hermanos, siempre a entender este pasaje bíblico y poder reconocer siempre a Dios, que Dios hace su obra a través de las pruebas, las dificultades. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención. Muy bien, gracias también, hermana. Gracias. Y le enviamos palmas virtuales, unos aplausos virtuales también a nuestra hermana, ¿verdad? Por el esfuerzo de compartirnos y también gracias por ese tiempo que ha tomado en elaborar este mensaje muy agradable, ¿no? La verdad que sí he podido escuchar algo y lo que la hermana menciona, una partecita que no lo había enfatizado quizás anteriormente. Ella dijo una frase y lo van a poder ver luego Dios mediante en el video. Dios es moralmente perfecto y gloriosamente generoso. Repito, Dios es moralmente perfecto y gloriosamente generoso. Esas frases, por ejemplo, que tienen y encierran un gran efecto, perdón, un gran mensaje, debemos como que repetirlas de cuando en cuando en el mensaje, porque son verdades, ¿no? Son verdades y tenemos que estar diciéndolo en el mismo mensaje, ¿no? Bien, seguramente hay inquietudes, alcances preguntas y si hay unos minutitos lo compartiremos y si no lo haremos ya cuando hagamos la coevaluación. Bien, vamos a dar lugar ahora a nuestro hermano Daniel Flores para que pueda, perdón, hermano Víctor, ¿estabas diciendo algo? ¿Quería decir algo? Te veo que quizás estás hablando, pero tu micro está apagado o no No, era. pastor, estaba Ah, ya, repasando ya, mis perdón. puntos. No, te vi como hablando, entonces yo pensé que estabas opinando y no, estaba el micro apagado. Ok, gracias. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar lugar a nuestro hermano Daniel Flores para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Adelante, hermano Daniel. Gracias. Bien, pastor, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Flores, su servidor, y saludándoles a todos aquellos que están dentro de la clase, hermanos, y también a los que nos escuchan a través de la red. Bueno, tenemos aquí un mensaje muy especial
que está dirigido básicamente a nuestra edificación personal. El título de este mensaje se titula Mansedumbre y humildad según Jesús. ¿Verdad? Muchas veces hemos entendido la palabra mansedumbre y humildad de distintas formas y adecuada muchas veces a la circunstancia. Pero vamos a leer un pasaje bíblico para entender a qué se refiere este tema. Dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Bien. Dice así la palabra de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Verdad? Este es un texto que estamos agarrando de los evangelios, de este evangelio tan hermoso, y que podemos decir acerca de ello. Para ello voy a empezar con una ilustración y poder así llegar a entender en general el tema principal de este mensaje. Bien, voy a compartirles un testimonio del gran predicador Moody. El gran predicador Moody estaba con su colaborador más cercano, Sankey. Y Sankey, ambos estaban viajando en tren y dentro del tren se habían encontrado con un borrachito, el cual estaba generando conflictos y problemas dentro del tren. Y algo muy curioso es que este borrachito había reconocido a este gran predicador, había reconocido que era el gran predicador Moody. Entonces, este hombre comenzó a imitar su voz, sus gestos, sus actitudes, y el gran predicador Moody pues se enojó grandemente, se ofuscó y habló con el controlador o con el supervisor de los boletos y le dice, por favor calle a ese hombre porque está haciendo burla de mí, ¿verdad? Entonces este hombre, el supervisor del control de los boletos, se acercó al borracho, a la persona que estaba ebria, y lo calmó, le habló y lo pudo calmar, a tal punto que este hombre que estaba ebrio quedó dormido. Posteriormente, Moody se sienta y queda pensativo, y es ahí donde su conciencia, el Espíritu de Dios lo muestra y le dice que él era el que tenía que haber atendido a este hombre. Entonces le dice así a su compañero, a su colaborador Sankey, le dice, ¿sabes qué, Sankey? Me está pasando algo. Creo que yo debí ayudar a ese hombre. Yo ayer prediqué un mensaje acerca del buen samaritano y creo que yo soy ese sacerdote y ese levita que dejó de atender a este hombre. Entonces he perdido la oportunidad de poder practicar el propio mensaje que el Señor me dio. Yo había predicado esto, pero sin embargo no pude aprovechar la oportunidad de poder ayudarlo. Bien, hermanos, esta introducción nos lleva a pensar y hacernos una pregunta. ¿Qué le faltó a Moody para evitar caer en este pecado? En este pecado de poder dejar pasar la oportunidad de poder atender a este hombre y él reclamar el derecho a su tranquilidad. Se enojó tanto. ¿Qué pecado fue? Y es justamente de ese tema tan importante que vamos a tratar ahora, que es la mansedumbre y la humildad según Jesús. Hoy veremos, hermanos, cuál es la diferencia acerca de esto. Y para ello voy a empezar a desarrollar este tema con una pregunta. ¿Por qué Jesús relacionó estas dos características de manso y humilde al hablar del cansancio y el descanso? ¿Sí? Nuevamente voy a repetir para que se entienda la pregunta, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús relacionó estas dos características?
manso y humilde, y el hablar del cansancio y el descanso. Veremos en el contexto, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo predica, se encontró con los sacerdotes, fariseos y escribas, y ellos tenían la tendencia de aumentar leyes, normas, reglas en general. Estos religiosos se encargaban de poner cargas muy grandes sobre las personas y sobre los creyentes, los judíos. Entonces, hermanos, vemos que esta situación, el Señor Jesús ve la necesidad de poder descargar esas cargas, ese cansancio acerca de las normativas tan rígidas que ellos mismos no cumplían. Entonces, hermanos, vemos que Dios quiere dictarnos acerca de su verdadera voluntad y que es a través de Jesucristo. Quiere dictarnos su voluntad a través del carácter de Cristo, que es la mansedumbre y la humildad, porque hay una esencia muy importante que debemos captar en estos versos, hermanos. Para ello voy a definir estos dos conceptos acerca del manso y también del humilde. Manso no es ser cobarde. Manso, en su etimología, vamos a ver que hay dos palabras que se relacionan claramente a la palabra manso y mansedumbre. Una es un adjetivo y el otro es un sustantivo. Vemos acá, hermanos, que manso significa ser humilde, es decir, ser una persona apacible, pacífica, es decir, humilde. Aparentemente de la palabra es una palabra primitiva, ¿no? Manso, pero de ahí se derivan muchas palabras. Entonces, hermanos, vemos que ahí como un primer concepto acerca de la palabra griega praus, ya que significa manso. Y vemos en la RAE también otro concepto importante acerca de este adjetivo de la palabra manso, de condición benigna y suave. Bien, según el mundo, hermanos, manso no, nosotros vemos que las personas, cuando se refieren a las personas mansas, las personas tranquilas, vamos a decirlo así, manso no es carencia de estima, no es un cobarde no es un cobarde. Manso, según Cristo, es el hecho de que todo creyente debe tener un corazón sensible y sometido a la voluntad de Dios, es decir, estar rendido a su Creador, ¿verdad? Sin excusas, sin reproches. Nuestro Señor Jesús en diferentes oportunidades, Él fue, antes de llegar a la cruz, Él fue escupido, insultado, fue duramente castigado, pero dice que Él no abrió su boca para poder reprochar aún esas actitudes ofensivas contra Él. Entonces Jesús mismo es un ejemplo, hermanos, de mansedumbre, mostrando así que había yugo. Dice en el verso 29, nuestro Señor Jesucristo ilustra un yugo, una unión que hay entre dos bueyes. Y es controlado estas fuerzas descomunales de dos bueyes por un tronco o por una madera unida al cuello de estos dos animales fuertes. Es decir, están domados, están controlados, están mansos, están dirigidos. Es decir, el Señor quiere que nosotros estemos unidos a Él en esa actitud de mansedumbre, poder bajo control. Está nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra alma está sometida a la voluntad de Dios. Este es el yugo que quiere Dios para nuestras vidas. No un yugo en rebeldía, no yugo en una contradicción, sino en un yugo humilde, en un yugo que nosotros estemos unidos a Él. Vemos también, hermanos, que hay un claro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio en el Sermón del Monte. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, ¿verdad? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dentro de todo esa lista de bienaventuranzas vemos una de ellas que es la mansedumbre. Además vemos en Gálatas, en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo, habla acerca del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Quiere decir que felices los que se someten sin reproche al señorío de Cristo. Bien, hermanos, ahora vamos a ver que también hay la otra parte, ¿no? La otra
el otro significado, o la otra palabra, perdón, que quiere decir humilde. Humilde, no menos que un centavo. Muchas veces las personas relacionan la palabra humildad con el dinero, con la pobreza material. Si bien es cierto, hay humildad, se puede tomar en cierta forma, pero según el significado de la Biblia o según lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo, humildad quiere decir sencillez de corazón, estar sumiso ante el Señor. Bien, vamos a ver que la humildad también tiene un significado importante en la RAE, que quiere decir que vive modestamente, dicho de una cosa y carente de nobleza. Si se dan cuenta, todos estos conceptos se relacionan a un concepto material. Pero sin embargo, en el griego, la palabra tapeinos quiere decir deprimir, humillar. Es una circunstancia, es de humilde condición. Entonces, hermanos, para esto debemos entender y mencionaremos también el antónimo de la palabra humilde, porque a veces no se entiende claramente el significado de la palabra humilde, pero vamos a tomar el antónimo para poder entender esta palabra. ¿Cuál es lo contrario o lo opuesto a humildad? Pensemos un momento y vemos, hermanos, que la palabra humildad, su contrapuesta tiene que ver con la altivez del corazón, tiene que ver con la rebeldía, tiene que ver con un corazón que no está dispuesto a rendirse. Entonces podemos decir que humilde es aquel que está dispuesto a recibir la voluntad del Señor, está dispuesto a recibir la ordenanza de Dios. Es una obediencia con amor, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo allí en el Getsemaní, y decía: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la humildad que el Señor quiere para cada creyente, hermanos. Además, nuestro Señor Jesucristo dejó su trono de su gloria allá en los cielos para venir a este mundo como un humilde carpintero, como un humilde hombre. Vamos a leer en Filipenses 2, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hermanos, para concluir, vemos que este debe ser el carácter del creyente. Este debe ser el carácter del creyente, hermanos. Este es el llamado que Dios hace, no de una actitud externa, sino de una actitud interna, que viene del Señor, que viene del Espíritu Santo de Dios. Y para ello voy a terminar, hermanos, con una ilustración que es muy importante que tomemos en cuenta. Había un predicador, un evangelista, que llegó a un pueblo a predicar, y él usaba mucho este verso que era Juan 3:16. Además había un hombre llamado Mac Miller, y este hombre era un hombre iracundo, un hombre de carácter muy extremo, muy sensible a las críticas y a los mensajes que hablen acerca de la personalidad de las personas. Y este hombre estaba dispuesto aún a matar a este predicador, a tal punto que dijo que si yo lo veo, lo voy a matar a este hombre. Dice que el predicador no se amilanó, no tuvo temor, y ese día predicó de una forma muy importante. Con todo el poder del Señor, predicó y finalizó su prédica. Y este hombre escuchó el mensaje, pero se retiró molesto. Se retiró molesto y llegó a su casa este hombre, y llegó a su casa, y cuando tocó la puerta de su casa se encontró con sus hijos y con su esposa, y los hijos se fueron corriendo a sus habitaciones, y la esposa temerosa porque siempre era un abusador y maltratador. Pero aquel hombre pidió que se reunieran para orar. De verdad que él no sabía orar. Él no sabía orar, solamente dijo: querido Dios. Y los hijos y la esposa estaban sorprendidos acerca de su padre, porque él nunca había orado, nunca había hecho una actitud de humildad ni de mansedumbre, sino que él los maltrataba con un carácter muy malo. Entonces llegó el momento en que él se acordó de su madre, que oraba y le decía: querido Dios, Señor manso y humilde,
Vengo a ti como un niño y me postro ante ti. Vemos aquí este hombre rendirse ante los pies del Señor, arrodillado, y él mismo cuenta este gran testimonio acerca de una vida transformada por el Señor, con gran humildad, con gran mansedumbre en su vida, y reflejaba a Cristo en su vida. Ahora, hermanos, ya sabemos el significado de lo que significa mansedumbre y humildad según Jesús. Jesús se despojó de su gloria allá en los cielos para entregar su vida por ti y por mí. ¿Estarás dispuesto a dejar esas cargas de pecado, ese orgullo, esa rebeldía ante Dios? ¿De verdad te puedes rendir ante el Señor? Él te recibirá con los brazos abiertos y te perdonará. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Muy bien. Felicitaciones, estimado Daniel. Felicitaciones. Gracias por compartirnos la palabra del Señor. He estado tomando notas, ¿no? Desde que empezó la hermana Raquel, he estado tomando apuntes, notas, que de alguna manera esperamos que sean un aporte para ustedes, pero es una satisfacción, realmente, sinceramente. Me parece que la primera clase, ¿se acuerdan de ustedes los 5 minutos? 5 minutos, no, un mensaje, y a veces se pasó los 5 minutos, ¿no? Pero he visto que, gracias a Dios, hermanos, han estado compartiendo muy bien, ¿no? Y yo creo que cada quien tiene aspectos que podemos estar desarrollándolos, ¿no? Y qué bueno, hermanos, que especialmente en este tiempo, yo le decía así, rapidito nomás, hermano Víctor, permíteme, tienes como media hora, pero con tiempo de sobra, 15 minutos, 10 minutos, 20, pero le decía a los hermanos justamente de análisis de Daniel, y justo recordábamos a Daniel Flores y estábamos análisis de Daniel, un libro profético. Hoy, hermanos, y una de las preguntas del trabajo final era, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en pleno siglo XXI ante un gobierno totalitario? ¿Qué doctrinas, particularmente en la iglesia, deberían enseñarse en el contexto de hoy, según Daniel? Y una de ellas era escatología, otra de ellas era apologética, pero sobre todo el evangelismo. Porque, hermano, en el primer y segundo y tercer siglo la iglesia, que en persecución, en intimidación, en amenaza, la iglesia predicaba, predicaba y predicaba. Y en este tiempo, quizá en el Perú, hermanos, tengamos un tiempo muy adverso para la iglesia, pero como compartió nuestra hermana Raquel, en la adversidad tener gozo, ¿no? En la persecución de la iglesia también puede haber gozo. Nuestra confianza, nuestra mirada debe estar en Cristo. Entonces le decía a un buen grupo de jóvenes, el segundo año son como 14, ¿no? Una promoción bien, perdón, tercer año, lo de este año, ¿no? Los que te van a seguir después de este Daniel. Son buen número, tú los conoces, ¿no? Has tomado parte en las clases. Y él le decía, hermano, hoy necesitamos jóvenes, hermanos, señoritas, hermanas, que sean apologetas, evangelistas y escatólogos. Porque el contexto ahorita es que ya estamos en el tiempo del apocalipsis. Ya casi, hermanos, el anticristo como que por ahí ya está asomando. Todavía sin nombre, ¿no? Está enmascarado, está ahí en el anonimato, pero de acuerdo al contexto bíblico, hermano, por lo que estamos viendo, pareciese, ¿no? Pareciese que ya se están dando las condiciones para el anticristo, ¿no? Todo el mundo pide en voz en cuello un líder en la pandemia, ¿no? Un gobernante, necesitamos a alguien que maneja el mundo. Y Bill Gates ya lo dijo, ¿no? Esta pandemia no es nada comparado a lo que se viene. Por un lado, por otro lado, la naturaleza. Las guerras, van a haber guerras, hermano, por el agua, por la energía. Ya no va a ser por territorio, va a ser por agua y energía. Y ahí va a surgir un gobernante, una autoridad
La ONU lo está buscando, la Comunidad Europea también, y están buscando entrar en contubernio para proponer un líder mundial. Eso ya es el anticristo, ¿no? O sea que casi, casi, hermano, la iglesia, allí nomás como que la iglesia está subiendo los aires y como que el anticristo está apareciendo ya, sacándose la mascarita, ¿no? Del anticristo. Entonces ahí necesitamos escatología, apologética, evangelismo. Y hermanos, el ánimo en el Señor es para que sigan predicando. Animen a los demás hermanos. La hermana Raquel que está allá en San Martín, nuestro hermano Daniel, hermano Víctor que están acá en Lima, donde hombres, mujeres, hermanos, llevemos la palabra y orar, porque quizá estos tiempos se vuelvan como la iglesia del primer siglo contra la iglesia del Señor, aquí en el Perú. Pero confiemos, ¿no? El Señor Jesús que dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y así se levanten 1000 partidos ateos, 1000 líderes, 10.000 veces como Stalin, como Hitler, como Chávez, como Noriega. Hermanos, Cristo dice, yo ya los vencí. Así que animarnos, hermanos, para seguir predicando. Y gracias por estar compartiéndonos, hermanos, la palabra del Señor. Y con este pequeño preámbulo, y para que también con un broche de oro, nuestro hermano Víctor pueda compartirnos la palabra del Señor. Adelante, hermano Víctor Miranda. Amén. Tú eres la oveja negra de la familia, lanzó un grito de un padre de familia mientras apuntaba con su dedo huesudo a su hijo. El hecho sucedió cuando el menor de sus hijos hizo algo indebido que causó deshonra al apellido de la familia, a la buena reputación del apellido. Pero ¿de dónde nace esa frase urbana, la oveja negra? Este término nace cuando los pastores separaban las ovejas de lana negra de las ovejas de lana blanca, ya que las ovejas de lana blanca eran las más deseadas, eran las más costosas, porque con sus lana podían hacer diferentes tejidos y teñidos. Ahora, la Biblia muchas veces nos compara como las con ovejas. La pregunta sería, ¿tú eres una oveja de lana blanca o eres una oveja de lana negra? La verdad es que absolutamente todos hemos manchado nuestra lana con la suciedad del pecado. Y en esta condición como ovejas de lana negra, todos necesitamos a un buen pastor que nos ame, a un buen pastor que no nos rechace por nuestra condición de pecado, que nos limpie y perdone todas nuestras maldades. ¿Quién será ese pastor? La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Lo que debemos preguntarnos es por qué Jesús afirma esto. Hay varias respuestas, pero te voy a dar dos. La primera es porque los fariseos tenían cierto rechazo contra Jesús. Ellos afirmaban ser los verdaderos pastores de Israel y trataban a Jesús como un intruso, como un impostor, y hacían que el pueblo lo odie a él y también a su mensaje. Así que Cristo habla del buen pastor y lo describe a ellos como los falsos pastores, y él afirmaba ser el buen pastor. Así que con esta frase Jesús quiere describir el carácter del buen pastor y el carácter del falso pastor que es el mercenario. ¿Para qué? Para que los oyentes mismos puedan sacar las conclusiones y vean quién era el verdadero pastor. Así que como primera enseñanza de esta noche, quiero hablarte como punto 1, la identidad divina del buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Esta es una afirmación de quién es él. Jesús no está sugiriendo algo, Jesús está diciendo algo concreto, él está afirmando una verdad. Pero, ¿qué significa afirmar que Jesús es el pastor? Esta es una figura, es una comparación del oficio de un pastor que, ojo, era muy familiar al oído judío. Así que Jesús trataba de explicar la relación que tiene él con su pueblo Israel como la de un pastor. En tiempos bíblicos, cuando caía la tarde sobre Palestina, también el peligro acechaba. Los leones, los lobos, los chacales, las pateras, los leopardos, los osos, las hienas, eran muy comunes a campo abierto. Para muestra un botón, dice la frase. ¿Te acuerdas cuando el rey David iba a enfrentar al gigante Goliat? Se entrevista con el rey Saúl y le dice, no te preocupes, rey Saúl, yo voy a vencer a ese gigante.
Y Saúl le dice, pero no puedes ir, ponte esta armadura que te puede hacer daño, que te puede matar. Y él decía, no te preocupes, rey Saúl, yo cuando estaba a campo abierto, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía un oso y un león y yo los mataba. Esta historia nos muestra de cómo el pastor estaba bajo el cuidado de la supervivencia de las ovejas. Bajo el cuidado del pastor, las ovejas estaban seguras. De la misma forma, cuando nosotros estamos bajo el cuidado de Dios, estamos seguros. Y tú necesitas estar bajo el cuidado de Dios. Tú necesitas tener a Dios como tu buen pastor. Quiero llevarte por dos versículos para que veas lo siguiente. En el Antiguo Testamento, y esto es muy importante notar, que en el Antiguo Testamento se le reconoce a Dios como el pastor de su pueblo, el verdadero pastor de Israel. El conocido Salmo 23 dice lo siguiente: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Isaías 40, versículo 11 dice lo siguiente: como pastor apacenteará a su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora, nota lo siguiente: si juntamos estos dos versículos, entendemos que Jehová es el pastor del rey David, que Jehová es el pastor de Isaías, que habla en Isaías 40, 11. Entonces, Jesús estaba diciendo, cuando él hacía que yo soy el buen pastor, él estaba diciendo lo siguiente. Lo que estaba diciendo Jesús es que yo soy el pastor de David, yo soy el pastor de Isaías, yo soy el pastor de Israel, yo soy el Mesías. Así que lejos de hacer una afirmación para contar una historia, para hacer una ilustración, Jesús estaba revelando su identidad como el verdadero pastor de Israel. Pero ahora, esta palabra pastor viene acompañada de la palabra bueno. Y esta palabra bueno es un adjetivo que va a calificar al sustantivo pastor. Esta palabra bueno significa hermoso, significa noble, significa agradable, significa útil, significa bondadoso, significa moral. Y su intención es hacer un contraste de lo que no sería, o sea, los antónimos que no serían lo que sería bueno, que es corrupto, malo, inútil, inicuo y morales. Todas estas descripciones eran lo que eran estos fariseos falsos maestros. Ahora, ¿qué implica que Jesús se describa como bueno? Hay una verdad muy profunda y esta verdad la vamos a encontrar en Marcos capítulo 10, de versículos del 17 al 18. Dice la palabra de Dios ahí: cuando salía para continuar su camino, un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Pero Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entendemos lo siguiente en estos versículos: llamarle bueno a Jesús es lo mismo que llamarle Dios, porque solamente Jesús, solamente Dios en su esencia, Él es bueno. Solamente Él cumple las características para ser nuestro buen pastor. Solamente el Mesías puede ser el pastor de las almas. Así que Jesús no solamente habla de su identidad como pastor, sino Él se califica como bueno, y solamente Jesús puede llamarse así. Así que a esto él le suma una afirmación contundente. A la palabra bueno, a la palabra pastor, al adjetivo bueno, afirma una declaración contundente. Él dice: yo soy. Solo Jesús puede afirmar eso. Esta es una afirmación que va a retumbar en los oídos de los fariseos y de los judíos, porque este yo soy, muy aparte de ser una afirmación, es el nombre de Dios que le fue revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 14. El nombre de Dios era: yo soy el que soy. Entonces, si podríamos entender, si traemos el nombre yo soy el que soy, Yahvé en Éxodo 3:14, Jesús está diciendo: yo soy. Así que Jesús dice solamente que yo soy el buen pastor. Solamente yo puedo ser el buen pastor. Ahora, fíjate que Jesús, antes de hablar de su sacrificio, primero habla de su identidad. Y esto es muy importante. Y esto nos lleva al punto 2. Y te voy a hablar sobre el sacrificio del buen pastor. El mismo versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Nota esto: el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús está diciendo que Él es el buen pastor y que su vida da por las ovejas. Nota lo siguiente: bajo la antigua dispensación de la ley, las ovejas, los corderos, morían por el pecado del pastor.
es decir, por el pecado de las personas. Pero ahora en la dispensación de la gracia es el pastor que va a morir por el pecado de las ovejas. ¿Qué significa esto? ¿Son dos sacrificios distintos? No, te lo voy a explicar de la siguiente manera. El sacrificio del Cordero del Antiguo Testamento es una sombra del sacrificio de Jesús que iba a morir en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el buen pastor muriendo por sus ovejas. Nota lo siguiente. Bajo un ataque de un oso, de un lobo, de un león, la muerte del buen pastor por las ovejas era un hecho catastrófico, era una tragedia, porque las ovejas quedarían desamparadas, sin guía, sin dirección y sin pastor. Pero a su vez era la única forma para que ellas puedan conservar su vida y librarse de las garras del oso y de los colmillos del lobo. Era necesario que el buen pastor muriese. De la misma forma, mi hermano, Jesús da su vida para que con su muerte nosotros nos podemos beneficiar. Él nos salva de la destrucción eterna, Él nos salva del infierno y nos imparte su vida eterna. Ahora, nota también que este sacrificio fue voluntario. Y la palabra da, yo soy el buen pastor su vida da, nos va a traer luz a este punto, que el sacrificio del buen pastor es voluntario. El buen pastor da su vida. A Jesús no le quitaron la vida, Él la dio voluntariamente. Él se dejó crucificar para poder rescatar a una raza rebelde y esto es una gran muestra de su gran amor y su compasión que lo llevó a un sacrificio voluntario. Pero la pregunta que me hago esta noche, ¿por qué clase de ovejas Jesús da su vida? ¿Será que da su vida por las ovejas buenas? ¿Será que da su vida por las ovejas de lana blanca? ¿Será que da su vida por las ovejas de lana negra? Mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 7 al 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice algo muy interesante en el versículo 7. Dice, quizás alguno de ustedes puede morir por alguien que alguien considere bueno. Quizás una madre o un padre estaría gustosa de dar su vida por su hijo. Mi mamá dice que para un padre no hay hijo ni hija malo. Pero en el versículo 8 Pablo dice algo grandioso. Hace un contraste el amor humano con el amor de Dios. El amor humano puede morir quizás por el bueno, pero el amor de Dios va más allá. El amor de Dios va más allá que el amor humano. Dios muere por los malos. Dios muere por los pecadores. Y Dios te ama a pesar de tu condición de pecador y da su vida por ti. Dios muere por las ovejas de lana negra, porque la verdad es esta, todos, absolutamente todos tenemos la lana manchada. Y eso nos dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 13, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos en la gloria de Dios. Todos tenemos la lana manchada, mi amigo. Todos estamos destituidos en la gloria de Dios porque todos somos pecadores. Último punto en esta noche. Quiero hablarte sobre las ovejas del buen pastor y quiero responder dos preguntas. ¿Quiénes son las ovejas del pastor? O mejor dicho, ¿cómo tú te puedes convertir en una oveja del buen pastor? Juan capítulo 10, versículos del 11 al 12. Vamos a leer nuevamente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y a las ovejas las dispersa. La pregunta que vamos a responder, ¿cómo te puedes convertir en una oveja del buen pastor? Para que las ovejas sean propias, le tienes que pertenecer a él. Es decir, tienes que ser comprado por precio. ¿Y cuál es ese precio? El precio es el precio de sangre. Las ovejas del buen pastor son propias porque son compradas por precio de sangre. Primera Corintios capítulo 6, versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro, como plata, sino como la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. Mi amigo, ¿quieres ser una oveja de Cristo? Tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle perdón a Dios por todos tus pecados y ser consciente del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Fue por ti donde pagó todos tus pecados y derramó hasta la última gota de sangre. ¿Realmente crees esto? Entonces díselo en oración. En esta noche hemos visto que solamente Jesús puede ser el buen pastor y que el amor de Dios va más allá del amor humano. Y Él muere por los pecadores y que absolutamente todos tenemos la lana manchada, sucia por el pecado, porque todos somos pecadores y tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas el buen pastor. Esto es simple. O los pecados los pagas tú o los paga Cristo. Y Jesús sigue diciendo en esta noche, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dios te bendiga. Amén, felicitaciones. Muy bien, hermano Víctor. Acá de la casa también están aplaudiendo, porque lo han escuchado predicar. Bueno, realmente muy complacido. ¿Cuántos de ustedes ya han cenado? El hermano Daniel se aseguró con su cena. Hermano Víctor, ahí el chef está esperando. Hermana Raquel, los tacachos, todavía. Bueno, tampoco yo he cenado, pero la verdad, agradecido a Dios y a ustedes, porque hoy ya he tenido un buffet, ¿no? 3 mensajes para mí, y la verdad que un poco me ha levantado la mano. Ya, levante la mano, vamos a hablar. Pero muy complacido, muy agradecido a Dios, hermana Raquel, hermanos Daniel y Víctor. La verdad que la palabra ha sido compartida por usted de una manera que yo diría muy apropiada, brillante. Algunas sugerencias, recomendaciones, ¿no? Pero veo que realmente tienen una capacidad para predicar, ¿no? Como dicen, cada uno con lo suyo. Por ejemplo, en el movimiento misionero, donde yo enseñé en el pedagógico, muchos jóvenes predican al estilo del reverendo González, porque lo ven ahí, ustedes lo han visto a veces en Facebook, ¿no? Sus timbres de voz, su gesto, o sea, como que lo imiten literalmente en todo, ¿no? Entonces, una vez a Billy Graham le preguntaron si él, porque él empezó muy joven, muy jovencito, y Dios le abrió un ministerio que en ese momento, hermano, brillaba, pero que el predicador, el líder principal del ministerio, lo dejó, hermano, por las cosas del conocimiento humano. Una universidad lo llamó y al tiempo se encuentra con Billy Graham y le dice, Billy, ¿ya dejaste las cosas de la fe? ¿Cómo es eso? Claro, pues el evangelio, mira, ahora la ciencia. Billy, estás equivocado, o sea, queriéndolo sacar del evangelio. Y Billy Graham dice que él recuerda que lamentablemente aquel hombre que brilló para predicar el evangelio lo dejó por las cosas materiales. Y en la película, hay una película sobre él, ¿no? ¿Saben lo que hizo? Llamó a su mamá. Bendito sea Dios a los que tienen mamás cristianas. Llamó a su mamá y le abrió su corazón. O sea, él estaba desanimado. O sea, el amigo lo había impactado emocionalmente, ¿no? No que negara la fe, pero lo había impactado, o sea, en el sentido de que un gran predicador, porque Billy Graham lo tomaba con una gran estima, había dejado las cosas de Dios. Y su mamá le exhorta a su hijo, le anima. Y viene a mi mente el mismo papel y rol que hizo Eunice y Loida con Timoteo. ¿No? Qué importancia, ¿no? El aliento, el apoyo, ¿verdad? Y él dice que eso le animó y de allí salió al bosque, dobló sus rodillas y dice, viendo un cielo despejado, dice, le dijo, Señor, a donde me lleves, aunque sea a predicar al pueblo más humilde, o así sea un mendigo a quien le tenga que predicar, lo voy a hacer. Mire, sin saber que el Señor le iba a poner a frente de millones y millones de personas. Como Billy Graham dice, no había evangelista que haya predicado a gobernantes, ¿no? Que ha predicado. Entonces, hermanos,
Entonces, hermanos, yo les felicito a cada uno de ustedes. Yo creo que en estos minutos faltaría para indicarles algunas sugerencias, algunas ideas, pero veo que sí están tomando parte de algunos aspectos importantes que es para la predicación. Y especialmente en este tiempo requerimos predicar mensajes cristocéntricos, como lo han hecho ustedes. A veces dicen, no, voy a hacer un mensaje de edificación, pero siempre en la edificación debe haber evangelismo, ¿no? Y cuando evangelizamos siempre también tiene que haber algo de edificación. Y eso veo a grosso modo que ustedes lo han hecho, ¿no? Ustedes lo han hecho en esta noche. Buena introducción, la voz también. Algunos tenemos que mejorar un poquito los tonos, los tonemas, hacerlo un poco más pausado. Entonces, ¿eres una oveja blanca? No, una oveja de lana blanca o una oveja de lana negra. Y al final, ¿no? Cuando concluye el mensaje de la misma manera, estimado amigo. Entonces, esas pausas, esos tonemas, he visto también los gestos, porque también nos comunicamos en el aspecto paraverbal. Es decir, todo lo que no es verbo, lo que no es palabra, la expresión, las manos, el movimiento, los hombros, todo tiene un mensaje. O secunda lo que hablamos, o alguien dice, miren, habla, pero no cree, él mismo no cree lo que habla, ¿no? Cristo es victoria, con Cristo, Cristo es victoria y está todo rendido, ¿no? Me van a decir, está loco, ¿no? Pero esa es una cosa muy importante. Y veo que lo están haciendo muy bien, han hecho buena división. Creo que hermano Víctor y Daniel han hecho, creo, de 3 puntos, creo, ¿no? La división, ¿no? Han usado ilustraciones, han usado etimología, hermana Raquel también tiene lo suyo, que ha compartido una introducción un poquito larga, pero buena, ¿no? Porque habló sobre el COVID, ¿no? La hermana. Entonces, por ahí es un caso real. Y por ahí la gente puede decir, ¿no? A ver, ¿cómo? Y ahí viene el mensaje, viene la palabra del Señor. Veo también que han compartido el SOD. No, yo he visto unas joyitas, no sé si lo habrán dado cuenta ustedes, en cada mensaje. Acuérdense que el SOD es esa joya que está escondida. Y esa joya el predicador tiene que pulirla y compartirla, y compartirla, y compartirla. Así que, hermanos, está ya en la guía de el bosquejo de Daniel Flores, ya en PDF, ya, ahí está en el grupo, ya me tomé la libertad, mi estimado Daniel, de quitar los comentarios y ya está ya en el grupo, ¿no? Entonces, hermana Raquel y estimado Víctor, si mañana pasado pueden subir su bosquejo al grupo en PDF para compartirlo. Entonces, cuando vuelvan a ver el mensaje ustedes mismos y de los demás, van a tener la guía para poder ver cada punto. Y yo también les voy a mandar la hojita de coevaluación para que también puedan tomar algunos apuntes y tomar en cuenta de esto. Más bien, perdonen si quizás no he podido llegar a satisfacer o estar a la altura de los requerimientos, pero en el Señor, lo poquito que he aprendido, hermanos, en estos años y en los libros y en el seminario, les he compartido con todo gusto, con todo gusto. Y estoy dispuesto, si creen conveniente, para compartir algo, con todo gusto, hacerlo por ustedes. Será un privilegio hacerlo. Bien, pastor, gracias más bien por las clases, ¿no? Y de verdad que ha sido de bastante utilidad las herramientas que nos ha dado. En la mitad del semestre creo que se apuntaló bastante los conceptos, ¿no? que usted estaba enseñándonos. Y de verdad que sí son necesarios para hacer una buena exposición, ¿no? de la palabra del Señor. Muchas gracias, pastor. Más bien, yo tengo que agradecerles a ustedes por haberlos conocido. Bueno, con Daniel ya nos conocemos ya del año pasado, ¿no? Sí, Virtualmente. Lamentablemente no pude ir el día de su grabación, fue mi esposa representando porque tuve un problema con la alergia esta, pero espero que haya oportunidad de, si Dios lo permite, de poder conocernos físicamente. Y quizá, hermana Raquel, nos veamos
por allá por San Martín, 5 al 10 de Sí, agosto. sería bueno, pastor, ¿verdad? Un Sí. viaje misionero y también voy a estar predicando ahí sábado en la noche y domingo en la mañana. El asunto es que han pedido la loza deportiva para predicar. El problema es que no va a haber toldo. Y la temperatura, ¿cuánto está, hermana? 39 grados, me han dicho. Y dicen que Sí, había, 35 por ahí. dicen que está fresco. Sí, ahorita Fresco. está así. Wow. Voy a tener que ponerme un hielo en la cabeza, 1 kilo de hielo para por lo menos, porque mando con ese calor. Bueno, el otra cara en la moneda sería, hermano, que estemos predicando con la nieve. En Estados Unidos hacen campañas y están en la nieve, pero ya están acostumbrados, ¿no? Con el frío. Bueno, hermanos, también les comparto rapidito, este día, este fin de semana, sábado, ¿no? ¿Lo están viendo la imagen? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, ya, es una primera conferencia internacional de profecía bíblica. Justo mi hijo Dios mediante él va a estar predicando, compartiendo el surgimiento del anticristo y el acuerdo de paz. Sábado, Rusia en la profecía bíblica, Gog y Magog, 7 de la noche, y domingo 25 a las 6 de la tarde. Sé que a veces se cruza con servicio la iglesia, pero va a estar en Facebook. Así que si no pueden verlo ustedes directamente, pues ahí hay una oportunidad para, al menos en el aspecto de escatología, poder compartirles algo con ustedes, ¿no? Y bueno, pues hermanos, ya tienen mi número, en lo que pueda, con todo gusto, poder servirles a ustedes y vamos a estar recordándolo en nuestras oraciones. Bueno, siempre estamos orando toda la semana, estamos orando por el seminario, por los estudiantes, como también por el bachillerato, en la cual son ustedes, ¿no? Y ya les queda pues solamente la última parte del año, Sí. ¿no? Y pueden tener un diploma. Y yo estoy seguro que eso les va a ayudar, ¿no? Para poder tener algunas especializaciones o más adelante, pues enseñar la palabra del Señor en algún seminario, en la iglesia y seguir compartiendo la palabra del Señor. En el Ministerio de la Enseñanza también, como nuestra hermana Raquel. Y qué bueno que haya ese deseo de seguir aprendiendo. La andragogía es la educación de adultos y hay un principio, no hay edad para aprender. No hay edad para aprender. Entonces yo os felicito y saludo, por ejemplo, nuestra hermana Raquel allá de San Martín, está con internet, hermano Víctor, hermano Daniel, que a pesar del trabajo, la salud, uno sigue allí, ¿no? Sigue allí, ¿no? Entonces, un pastor argentino le dijeron, pero usted ya tiene ya este tercer posgrado en teología, ¿por qué tanto estudia? Y él dijo, es que hermano, quiero aprender un poquito más del Señor. Quiero aprender un poquito más, porque solamente he aprendido algo mínimo. Quiero seguir aprendiendo. Y ahí va por su tercer posgrado. Él tiene un doctorado en divinidades y va por un tercer posgrado en teología. Imagínense, ¿no? Entonces, realmente, hermanos, eso de aprender es algo muy bueno y esperamos que lo que hemos compartido, por lo menos, les pueda ser una herramienta que les pueda ayudar en el ministerio de la exposición de la palabra del Señor. Hermana Raquel, hermano Víctor, estimado Daniel, muchísimas gracias. Por favor, estamos en contacto y en comunicación entonces. Amén, pastor. Gracias, pastor. No se olvide que está invitado a la grabación, pastor, así que nos grabamos también. Ah, si Dios lo permite, bueno, te agradezco muchísimo de antemano la invitación, es por fe, ¿no? La graduación. Si Dios permite, hermano, si Dios nos permite estar aquí, vamos a estar en el seminario. Yo quisiera saludarlos personalmente a ustedes. Estoy en deuda con Daniel porque no pude estar en su graduación. No pude estar, A ver, sinceramente. pastora. Quise, sí. Entonces empezamos a arreglar cuentas ahí, mi estimado Víctor, y después de repente allí en el Chifa o en la pollería, pues algo para Cerramos con broche de compartirla oro. con broche de platino, creo, de diamante, de diamante. Y de Yapa su COVID. Sí, bueno, muchísimas gracias, hermanos. Gracias, Que pastor. Dios los bendiga. Muchas gracias, pastor. Que Dios le bendiga. Hermana Hasta luego, Raquel, Bendiciones. buenas hermanos. noches. Bye, bye. Chao, pastor.